Bueno, estamos ya en pulso económico. Como ven hoy, los mercados con esta mínima subida, pingüe subida del 0,13%, la levedad del ser sería el título de la jornada bursátil de hoy. Eso sí ha permitido que el índice muy escasamente se encarame en los 7.000 puntos. Las empresas que han prosperado en su posición bursátil hoy son IAG, que mejora un 5,32%, Sabadell, que mejora un 2,92%, y el grupo hotelero Meliá, que prospera 2,86%. Sorprendentemente, las empresas que hoy se han caracterizado por sus pérdidas en el mercado son Siemens, que pierde 3,42%, ArcelorMittal, que baja 2,90%, y Cellnex, que pierde en el mercado 2,90% también. Y ahora vamos a ver los temas que vamos a abordar en Pulso Económico hoy. Hablaremos de Nadia Calviño, que anuncia una nueva línea de avales del ICO por 40.000 millones, que se va a poner en marcha la próxima semana. Hablaremos de Ana Botín, que dice que cada empresa que salvemos hará más fácil la recuperación. Hablaremos de la alerta en la banca, porque ya saben que la rentabilidad de 4 entidades ya está por debajo del 3%. Hablaremos de Yolanda Díaz, que hoy ha prometido la extensión de los ERTE. Ya veremos si hay dinero para pagarlo, pero ella lo ha prometido. Hay 800.000 personas pendientes de esa decisión. Dice la ministra muy pimponuda que hasta cuando sea necesario, como si tuviera dinero. Hablaremos de la propuesta de la COE, que pide rebajas en el IVA de los servicios, y me parece bastante razonable. Quiere IVA en los servicios turísticos al 7%. Y hablaremos del efecto que ha producido la salida de algunos de los tradicionales valores españoles en Eurostoxx, o por ejemplo el caso del Santander, que ha salido de Stocks Europe 50, qué ha significado para el resto de los valores del IBEX. Doy la bienvenida ya a don Álvaro Climent, que me acompaña en la mesa de trabajo, analista independiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, temas no nos faltan, ¿no? No. Y vamos a escuchar a Calviño, a ver qué dice Calviño, que está en lo de Sánchez, que hay que arrimar el hombro. Yo creo que existe un fuerte consenso sobre que este es el momento de la unidad, que tenemos que remar todos en la misma dirección, que tenemos una orientación clara y si trabajamos juntos podemos superar estos retos, y por eso me resulta tan difícil entender que este consenso y esta unidad no se refleje en todos los ámbitos de nuestro país y no haya logrado todavía, yo estoy convencida de que sí va a ser así, pero que todavía haya algunas personas que no son conscientes de que este es el momento de arrimar el hombro y no de basar nuestra acción en las diferencias que siempre existen entre nosotros. Don Álvaro, de rectificar con aquello de que el empleo iba a crecer 333.000 a finales de agosto, entre julio y agosto, nada. Nada, y no aceptan un solo error, no reconocen una mala gestión, no reconocen un mal dato. Todos los datos los camuflan. Vimos los datos de paro de agosto el otro día y son maravillosos. Es decir, no pasa nada. Es decir, no pasa nada. El mensaje es todo va bien, todos unidos, unidad. Si acaso es incomprensible que no nos den la razón en todo. También es verdad. Bueno, doy la bienvenida ya al profesor Juan Carlos Higueras, que se encuentra por el Skype enlazado con nosotros, profesor de EAE Business School. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. ¿Usted cree, como dice aquella famosa zarzuela, que cuando habla la ministra Nadia Calviño o algún representante de este gobierno es como la espuma que inerte se deja llevar por la corriente del río? Pues sí, porque muchas veces lo que se cuenta son palabras que no dicen nada, ¿no? Todo un brindis al sol, muchas veces. Bueno, voy a ser un poco más concreto porque a lo que viene, lo más importante de lo dicho por Nadia Calviño es que anuncia una línea de avales ICO, 40.000 millones más, y que se va a poner de forma inmediata en el mercado. ¿Qué piensa usted, Higueras? Bueno, pues en principio es una buena noticia, probablemente insuficiente, ¿no? A la vista de que los 100.000 millones de avales ya se han consumido. De esos 100.000 millones de avales, el 98% de las operaciones son de pequeñas y medianas empresas, y está bien que haya más avales, que fomenten, digamos, un aumento del crédito a empresas, que llegue a esas pequeñas empresas que forman parte de nuestro tejido empresarial y que necesitan mucho ese dinero. Pero claro, estos 40.000 millones de euros habrá que ver, como siempre, en la letra pequeña, y si efectivamente terminan llegando y cuándo llegan, porque la ministra ha dicho que estará operativo a partir de la semana que viene, pero de ahí a que empiecen a recibirlo los empresarios, pues ya veremos, ¿no? En principio, buena señal.
y aparte de que tiene que fomentar la liquidez de estas empresas, teóricamente, porque ya digo que esto está todo sujeto a la letra pequeña, tiene que ver con que se hagan inversiones productivas en temas de digitalización y, como siempre, economía verde, que está muy bien, que son asignaturas pendientes de nuestras, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo lo que tienen que hacer es que puedan sobrevivir. Don Álvaro. Efectivamente, yo creo que es absolutamente insuficiente. Es decir, solamente hay que recordar que el Banco de España dijo a principios de esta semana que el 30% del tejido empresarial de este país va a necesitar liquidez inmediata a corto plazo. Y hablaban de una cifra que eran 56.000 millones. Y hay un 30% también del tejido empresarial que está en una situación de prácticamente insolvencia técnica. Me da la impresión de que estos 40.000... Dicho por el Banco de España. Dicho por el Banco de España, es decir, no es una fuente sospechosa. Y me da la impresión de que estos 40.000 millones se van a quedar muy cortos para lo que realmente necesitan las empresas de cara a final de año. Nos enfrentamos a un fin de año muy complicado. Ya han desaparecido 77.000 empresas solo en la pandemia, 100.000 desde el principio de año. Y recordemos que además el 98% de las que han desaparecido son pymes, pequeñas y medianas empresas. Lo que ha comentado el profesor Higueras es muy cierto y ojalá de todas las ayudas que se están dando, porque esto realmente ayudas no son, recordemos que son avales, son préstamos, es deuda futuro que tendrá que devolverse en 8 años. Ojalá llegue precisamente a esas empresas, pequeñas y medianas empresas que están desapareciendo, que son las que realmente crean el empleo en este país. Pues en ese sentido, la presidenta del Santander, Ana Botín, decía hoy, y yo comparto ese criterio, cada empresa que salvemos hará más fácil la recuperación, lo cual es bastante contradictorio con la línea política del Gobierno, que hay empresas que no le importan nada. Por ejemplo, los autónomos. Hay empresas como las pequeñas y medianas industrias que no le importan nada. Ellos están en salvar el mundo con la cosa verde, en las medidas pro feminismo, que están muy bien, pero que ahora a lo mejor en lo que tendríamos que estar es en apuntalar esos pequeños negocios, esas pequeñas y grandes empresas, porque todas las turísticas, a ver qué van a hacer, pues seguramente irá a un concurso de acreedores. Y hoy por hoy lo que entra en concurso de acreedores tiene muy difícil salida del concurso de acreedores. Profesor Higueras. Pues sí, la verdad es que es así, ¿no? Es una situación complicada. Hombre, la frase tal y como está dicha de que hay que salvar las empresas para evitar que luego sea peor, pues está bien, ¿no? Realmente lo que hay que hacer es, o lo que se pretende es apostar por aquellas empresas que tengan viabilidad y rentabilidad, ¿no? Y por tanto que tengan proyectos que efectivamente merezca la pena. Bueno, es cierto, hombre, yo diría, primero hay que apuntalar, como bien decías, a las pequeñas y medianas empresas, y también, por supuesto, hay que apostar por aquellas que tengan, digamos, iniciativas o las que se puedan realizar inversiones que tengan un efecto multiplicador en la economía. Pero sobre todo, lo que hay que hacer, aparte de preservar el tejido empresarial que se está destruyendo, lo que hay que generar es, pues, confianza en los inversores, sobre todo los inversores extranjeros que se están yendo del país, ¿no? Y esa confianza viene por darles seguridad jurídica, por darles una fiscalidad mucho mejor, o más óptima o más eficiente, llamémosla como lo que sea, bajar la fiscalidad, y desde luego porque haya estabilidad presupuestaria. Pues todos estos componentes parece que ahora mismo están generando una serie de incertidumbres que va a ser difícil, ¿no? Pero efectivamente, claro que hay que salvar a todas las empresas que se pueda salvar. Sí, pero no poner barreras. Hombre, es que esta empresa contamina, hombre, es que este sector nos da igual. No, oiga, hay que salvar lo que sea que sostenga ocupación y que sostenga actividad económica, ¿no? Don Álvaro. Hombre, hay una cosa fundamental. Yo creo que ese tipo de expresiones puestas en boca de Ana Patricia está muy en línea con la pijo-progresía que nos contamina en este momento. Yo lo que me gustaría oír no son empresarios, son gestores de bancos en este caso, la petición al Gobierno de la creación de una comisión independiente de empresarios. Si alguien es capaz de elegir los sectores y las compañías que van a necesitar crear empleo a futuro, que creen productividad y que generen precisamente esa estabilidad que todos querríamos, van a ser los empresarios. Es decir, poner en manos de un gobierno ahora mismo un paquete de ayudas de 140.000 millones que vendrán de Europa, que ya nos ha demostrado su ineficacia y su ineptitud, no solamente en la gestión sanitaria, sino en la económica, me parecería muy preocupante que los propios líderes de bancos como el Santander y los líderes empresariales que estuvieron el otro día con él no le hayan transmitido: es necesario
que sean los empresarios. La impresión que tiene el ciudadano de a pie es que los que estaban aplaudiendo a Pedro Sánchez el otro día, al IBEX, como suele decirse, son los que se van a repartir el gran paquete de las ayudas y al resto nada, ¿no? ¿Comparten ustedes esa impresión del ciudadano común, profesor? Ya le veo que dice que sí con la cabeza. A los pequeños empresarios, los autónomos. Eso nada, esos ni estaban invitados a la fiesta el otro día, ni claro, se les espera. Que son precisamente los que más necesitamos. Al paso que vamos, dentro de un par de años no serán problema porque habrán desaparecido, ¿no? Lamentablemente. Ahí está el 90% del empleo, a ver si nos empezamos a dar cuenta. O sea, aquí que a Iberdrola le den un paquete de ayudas o que se lo den a Siemens Gamesa está muy bien, seguramente tiene futuro, está bien, pero oiga, ¿y el resto del país? ¿Estos tienen ayudas o les persiguen con las cuotas hasta después de muertos a los autónomos? Bueno, en fin, hablemos de banca, si les parece a ustedes. Alerta en la banca porque hay 4 entidades ya, no decimos los nombres para no incordiar, pero que están en rentabilidades por debajo del 3%. Ya lo decía el otro día el hombre de la AEB, Roldán, y oiga, mejor entran en un periodo de fusiones porque están ustedes en unas rentabilidades absolutamente irrisorias. Higueras. Bueno, a ver, es que los inversores están exigiendo rentabilidades en torno al 10% y la rentabilidad sobre los recursos propios de las entidades bancarias españolas ahora están en torno al 3,9% y a la baja, frente al año pasado que estaban algo superior al 7%. Aún así, podemos congratularnos porque están por encima de la media, según el Banco Central Europeo, de la media de las entidades financieras de la eurozona, que es alrededor del 3%. ¿Y qué ocurre? Pues que hay 4 entidades en España, no decimos los nombres, ¿vale? No hay problema. Realmente yo diría 5 porque una se salva por los pelos, que están por debajo de ese 3%. Y esto, pues lo que suena son tambores de fusiones. Es que es lo que viene, lo que llevamos viendo desde hace mucho tiempo, que la banca española tiene que seguir con el proceso de concentración, pero no nos podemos quedar solo en la concentración de la banca española. Es decir, hay que hacer procesos de fusión y adquisiciones a nivel paneuropeo. Si no, esto no hay quien lo sostenga, ¿no? Y por lo que parece, señor Climent, un proceso, una nueva vuelta de tuerca, si acaso un par de vueltas de tuerca, de lo que son los bancos tal como los conocemos hoy, ¿no? Bueno, los bancos yo creo que están en una plena transformación y que van hacia un cambio radical. Es decir, lo que se habla de las posibles fusiones no significa nada más que reducir costes, reducir empleados, reducir oficinas, y de ser un sector hace muchos años claramente promotor de empleo, está siendo un sector claramente de destrucción de empleo. Sí. En los últimos 2 años. A mí lo que me preocupa ahora mismo no es la solvencia ni la eficiencia de las entidades. La rentabilidad lo llevamos diciendo ya hace un año. Es decir, era algo que venía y que la pandemia, pues yo creo que ha acelerado. El problema es que de aquí a fin de año tienen un escenario muy negativo. Va a haber un incremento de la morosidad muy importante. 200.000 millones son ya dudosos. Ya son dudosos. Va a haber un incremento de insolvencias. Va a haber un incremento de moratoria probablemente en hipotecas y en pagos de préstamos, financiación personal. Es decir, se van a encontrar en una situación que ya partiendo de una rentabilidad, como decía el profesor Higueras, del 3,9%, se va a deteriorar todavía más. Entonces yo creo que las voces que están llegando, tanto de Guindos como de la propia AEB, de fusiones, es porque no queda otro remedio que apuntalarse unas a otras e intentar crear unos bichos que tengan un poquito más de eficiencia de la que tienen ahora mismo. Vamos a hablar de los ERTEs, situación que preocupa y mucho a cerca de 800.000 españoles que están ahí colgados de la brocha esperando a ver a qué acuerdo, parece que mañana, se llega para extender el efecto de ese empleo pues pagado por lo público. Ya les hicieron un truco, se dijo que era el 70% lo que iban a percibir. Luego se les puso un tope, con lo cual a muchos ya no les llegó el 70%. Ahora la situación financiera del Estado parece que hace muy difícil que se les pueda prolongar el ERTE al 70% del salario a todos los que quedan ahí colgados de la brocha. Sin embargo, tenemos anuncios de estos a la especie de Tarzán dándose golpes en el pecho, con perdón de la señora Yolanda Díaz, que sí, que lo que haga falta, que no hay problema. ¿Y ustedes cómo lo ven? Higueras.
Pues a ver, que hay que prolongar los ERTEs es más que evidente, ¿no? Que muchos de esos ERTEs se van a transformar en ERES también es evidente. Que la prolongación de estos ERTEs va a ser probablemente hasta por lo menos el primer semestre del año que viene, pues también. Y todo eso, pues en principio es positivo, pero vuelvo a insistir en lo de siempre, ¿no? La letra pequeña. Cada vez que se prorrogan estos ERTEs, las condiciones son más leoninas. Y todavía tenemos gente, casi 800.000 personas que todavía no han cobrado. Un Estado que tiene las arcas públicas están con mucha falta de liquidez. Es decir, bueno, son bonitas palabras que luego se tienen que traducir en realidades, ¿no? Ya veremos, pero bueno, en principio es positivo que se prorroguen los ERTEs. ¿Prorrogación, Climent, al 50%? Hombre, yo creo que el mensaje de fondo que ha dejado caer la ministra es que se va a intentar que se vuelva al 70%. Es decir, el 1 de octubre va a haber 811.000 personas en ERTEs que se encuentran con que en vez de recibir la prestación del 70 van a recibir el 50. Hablan del modelo alemán, que es un modelo progresivo que se incrementa a medida que se extiende el ERTE. Pero el problema lo acaba de comentar el profesor Higueras, es decir, los ERTEs hasta septiembre ya cuestan 42.000 millones. Es decir, estamos en 3.800 más o menos por quincena. Es decir, esto evidentemente de aquí a final de año, si se extienden hasta incluso el primer semestre del año que viene, es decir, el coste que va a tener en el incremento de deuda va a ser espectacular. Hablábamos de un 125% del PIB y se va a superar claramente, sin ninguna duda. Pues menudo drama, ¿no? Higueras. Sí, no, pero no nos quepa la menor duda, ¿eh? Aquí se van a superar todas las cotas que nos podamos imaginar, las negativas, ¿vale? Y es triste porque al final pues hay muchísimas familias que se están quedando atrás, ¿no? Y muchísimos empresarios pues que lo han perdido todo, y muchos autónomos que han cesado la actividad y no saben, o tienen mucha incertidumbre acerca de cuándo van a poder volver otra vez a reiniciarlo todo. Bueno, pues un poco lo que ya estamos viendo, ¿no? Los efectos de la pandemia y las consecuencias de la mala gestión económica de esa pandemia. Bueno, la COE ha vuelto a la carga, pide que para los servicios turísticos haya una rebaja del IVA. Me parece que llora en campo sagrado, que de ahí no va a sacar nada porque son absolutamente inflexibles. Ni una sola medida ha tenido el sector turístico, ni una sola. Lo ha tenido en Alemania, ha habido rebaja del IVA. En Alemania, ya ves tú los turistas que van a Alemania. Bueno, ha habido medidas importantes en Italia, el famoso bono del que hemos hablado tantas veces en este programa, el bono que el gobierno te da en función a tu declaración de la renta para que lo gastes en la industria nacional del turismo italiana. Bueno, aquí no ha habido nada y ahora pide la COE que rebajen pues el IVA turístico de las empresas de servicios. Climent. Bueno, las peticiones de la COE yo creo que son lo más razonable del mundo mundial. Es decir, lo acabas de comentar tú, no solamente en los países que he mencionado, sino en Reino Unido exactamente igual. Sí. Francia acaba de anunciar un paquete adicional de 100.000 millones de euros más, que es inyección directa en las empresas y en los sectores. Es decir, hay que recordar que España, las ayudas que se han dado con respecto al PIB, con respecto a otros países, está 3 veces por debajo de lo que estaría en Alemania, lo que estaría probablemente en Reino Unido, lo que estaría en Francia, y en Italia, que está en torno al 16%, y en España está en el 11%. Es decir, ¿que son medidas necesarias? Por supuesto. ¿Que además hay que extender los ERTEs? Por supuesto. ¿Que además hay que empezar a poner una moratoria adicional a los pagos precisamente con Hacienda y la Seguridad Social? Por supuesto. Es decir, es que son medidas que le está pidiendo todo el tejido empresarial y ya no solamente lo recomienda directamente la COE. Es que hoy salía un informe de la OCDE hablando de cuidado con los toques y reformas fiscales que se quieren hacer cuando se habla de subir impuestos precisamente en una situación como la que estamos ahora mismo de depresión. Eso es un reto muy grave para la economía. Profesor Higueras. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo me parece muy positivo lo que dice la COE. Yo incluso diría, ¿pero por qué al 7%? Es que lo que hay que hacer en un sector estratégico para nosotros, como es el turismo, que genera un 12% del PIB, que genera un 13% del empleo y que estamos viendo que está en una caída dramática, lo que hay que hacer es poner el IVA al 0%, quitar impuestos. Es que la palabra incentivos fiscales parece que no existe para este gobierno y muchas veces nos queremos comparar con los países de nuestro entorno,
para otras cosas, pero no para las que tienen que ver con dejar de recaudar. Y es que al final el 20, el 21%, el 10% de cero sigue siendo cero. Y hay que entender que es importante estimular el turismo, y no solo el turismo, porque yo la cuestión que también me haría es, ¿qué es el turismo? El turismo no solo son los hoteles, las líneas aéreas, el turismo también son las empresas auxiliares que dan servicio. Es decir, habría que ampliar todo esto a un alcance mucho mayor, ¿no? Y tener en cuenta que al final lo más importante es que si conseguimos bajar los impuestos hoy, vamos a conseguir mantener por lo menos un sector estratégico como es este, y luego ya recuperaremos esos impuestos más adelante, pero si no, difícilmente vamos a poder conseguir algo. Bueno, última pregunta para expertos. ¿Qué efectos ha producido la salida del Eurostoxx 50 de Telefónica y BBVA y luego del Santander, del otro esquema de valores europeo, del STOXX Europe 50? Climent. Hombre, el impacto inmediato lo hemos visto en las cotizaciones en las últimas 3 semanas. Es decir, aquellos fondos que están indexados y referenciados al Eurostoxx han vendido sus posiciones en Telefónica y en BBVA para cambiarlas por aquellas empresas que van a ocupar ese lugar en el índice. En el caso del Santander es menos porque no es tan índice de referencia como el Eurostoxx. Y en las que quedan en el IBEX, evidentemente lo que hacen es ganar peso, digamos, ponderado dentro del índice, y ganan peso con respecto a aquellas que han perdido valor, como puede ser el sector financiero y el sector de telecomunicaciones. Es lo mismo el efecto contrario. Aquellos índices referenciados al IBEX, de alguna manera han aumentado posiciones en aquellos sectores donde el peso ha aumentado y lo han reducido en aquellos donde ha disminuido. Profesor Higueras. Bueno, pues es la constatación de que los inversores están castigando a los valores de la bolsa española, y en este caso en el Eurostoxx, ¿no? Después de 20 años, pues salen estos dos valores, y todavía quedan algunos que probablemente también tengan o sufran el efecto arrastre de la salida de estos índices. Y como bien decía Álvaro, pues lógicamente los fondos de inversión, que lo que hacen es replicar sus carteras en referencia a estos índices, pues han desinvertido, pero esto ya se sabía desde agosto. Ya en agosto ya saltaron las alarmas de que estas compañías iban a salir. Es que han perdido en capitalización casi la mitad en lo que llevamos de año. Y lo que puede ocurrir con el resto de valores, ya no de estos índices, sino de otros valores españoles, que bueno, pues de alguna forma los inversores parece que no tienen confianza en las empresas españolas, ¿no? Sí, y eso que el valor de compra de los títulos de algunas compañías, estoy pensando en ACS, podríamos hablar de Celnex o de CIE, son de remate total, y sin embargo no despiertan el más mínimo interés de los inversores, y eso es, bueno, un problema que vamos a tener. Hombre, hay un dato que para mí ha pasado un poco desapercibido, pero el propio Banco de España, en la balanza por cuenta corriente, ya avisaba que la salida de inversiones fueron 50.000 millones hasta junio. Solamente en el mes de junio fueron 10.000. Nos queda medio año. Y nos queda medio año muy complicado. Y este gobierno no genera esas confianzas que hacen que el inversor se fije en este país, ¿no, Higueras? Claro, ese es el tema de fondo, es la incertidumbre y sobre todo la falta de confianza. Y esa falta de confianza tiene su reflejo en la bolsa, en los mercados y en general en toda la economía. Y ya lo estamos viendo también incluso desde Europa, ¿no? Cuando les presentamos unas cuentas y nos las devuelven porque no se las creen. Es decir, es que hemos generado una sensación de todo lo que me diga alguien que venga de España es mentira. Pues y ya no me lo creo. Ahora es la misma la que tendrá que mandar los presupuestos, esa es la que se los devolvieron con 2 palabras, no creíble. Nadia Calviño. Muchas gracias a los dos por su compañía y por su participación en el programa, y a todos ustedes por su confianza desde sus hogares. Y mañana la cita, como siempre, como un clavo aquí a las 6:30 en punto. Muchas gracias.